de 11 a 20. ¿Y ahora qué? Ahora conversamos un poco sobre política, Noé. En el panorama que escribo todos los viernes en BAE, en Buenos Aires Económico, el diario, para los que no lo saben, hay un panorama que sale todos los viernes, que, bueno, versa sobre cuestiones políticas y empresariales sobre todo. Un panorama semanal donde busco contar un poco de la trastienda. Hay una trastienda que venía siendo comentada en estas últimas horas de crisis, de momentos tensos, muy tensa relación entre el Banco Central, el Ministerio de Economía y la Casa Rosada, que tiene que ver con el dólar, tiene que ver con esa relación complicada que hay entre la imagen del presidente y los picos de la cotización del dólar o las pérdidas cambiarias. Dicen en Casa Rosada que el presidente había empezado a recuperar imagen en enero justamente porque la gente había dado por terminado el estrés cambiario y que ahora, cuando volvió a picar hacia arriba el dólar, subió 15%, subió hasta 45, de 38 a 45 pesos en cuestión de un mes, volvió el declive de la imagen presidencial. Pero no volvió un declive lento, un declive, ¿cómo decir?, a 45 grados. Se cayó en picada la imagen según los últimos sondeos, los últimos focus groups, las últimas pulseadas que uno puede hacer de lo que dice la gente en los negocios. Es muy llamativo ver a los que antes defendían todavía al gobierno, a la política económica, al plan económico, al presidente, ahora expresar su desencanto con la política, con el país, con la realidad en sí, ¿no? Como que al no culpar a Macri, al no querer culpar a Macri, o al sentir, que era una oportunidad y que no funcionó, el desdén, la desazón, lleva a esa gente a decir, bueno, ¿sabes qué? Es todo una mierda. Me parece que viene un poco también esa sensación de haber creído, el votante, sobre todo el votante muy convencido de Cambiemos, de haber creído que Macri era realmente distinto, que era otra cosa, que no venía del mundo de la política, que venía a cambiar la historia, y de repente nos encontramos con una crisis económica fuertísima, una crisis política fuertísima, que hay que ver cuál es causal de cuál y cómo se anudan las dos. Y claro, y de repente estamos acá y esa desilusión tan fuerte termina muchas veces en son todos lo mismo, al final eran todos lo mismo. Esa palabra, desilusión, desencanto, desdén, eso es lo que transita las calles de la política en estos últimos días, en estas últimas semanas. Lo que no se sabía, y por eso cito el panorama, porque lo reflejé ahí después de hablar con 3 fuentes, una de las cuales me reveló que esto lo estaban buscando, investigando, y otras 2 de las cuales me confirmaron que al menos flota como idea esa posibilidad, es que en la Casa Rosada están explorando la alternativa, no como un plan A, no como un plan B, no como un plan C, sino simplemente como un sondeo de cómo podría llegar a ser la ingeniería institucional para adelantar las elecciones de octubre. Repito, en la Casa Rosada empezaron a explorar las leyes, el corpus jurídico, las alternativas institucionales que hay para llamar a elecciones antes de lo previsto. Es algo muy problemático porque no es como cuando Alfonsín lo hizo en 1989, que el presidente decide cuándo son las elecciones. En 1989 lo que hizo Alfonsín, si bien tenía mandato hasta el 10 de diciembre de 1989, fue llamar a elecciones el 14 de mayo. Y claro, unas elecciones que se hacen 7 meses antes del momento de traspaso del mando, lo más probable es que terminen como terminó. Como ya había un presidente electo que iba a asumir 7 meses después, al final, en el medio de la crisis económica, el presidente terminó diciendo, le entrego antes el poder a este señor que ya está votado y que ya es el presidente electo. Bueno, en ese momento no regían las leyes que empezaron a regir en 2004, cuando se modificó el Código Electoral. Y a partir de esa modificación, que dice que las elecciones se hacen el tercer domingo de octubre, la elección tiene que ser el tercer domingo de octubre. Con lo cual, para modificar esa realidad, el Congreso debería reformar 2 leyes. Una es esa, el Código Electoral, y la otra es la ley que reglamenta las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO tienen una ley que está también incorporada al Código Electoral
que dice que las PASO se van a hacer el segundo domingo de agosto. Entonces, si quieren modificar las dos, porque claro, para participar en la definitiva tenés que participar en las PASO, y para ir a las PASO tenés que cumplir con la ley de las PASO, tendrían que modificar esas dos leyes. El problema es que para modificar esas dos leyes hacen falta mayorías agravadas, y ahí te pido ayuda, Noé, porque las mayorías agravadas se exigen para ciertos tipos de leyes. Vos que conoces el Congreso se lo podés explicar mejor. Exactamente. Hay algunas leyes que justamente porque los constitucionalistas, quienes diseñaron el entramado jurídico del país, consideran que son muy relevantes para nuestra vida democrática, hay determinadas leyes que necesitan esto que se llama mayoría agravada y que en los papeles es la mitad más uno. Puede ser la mitad más uno de los presentes, algo que es relativamente más fácil de conseguir, o la mitad más uno de la Cámara. Del cuerpo. En este caso es la mitad más uno de la Cámara, o sea, son 129 diputados y 37 senadores. Para llegar a esos números, el gobierno no puede solo, ni siquiera con sus aliados radicales. Necesita de votos ajenos, muy ajenos. O sea, debería convencer o al kirchnerismo o al peronismo no kirchnerista. Descartado lo primero, la alternativa que asoma, y por eso esta posibilidad entusiasma mucho a ese sector, es la del peronismo no kirchnerista, la del PJ de Miguel Pichetto, de Sergio Massa, de Diego Bocio. Y ahí, en ese sector, es donde recaló el sondeo, por ahora tímido, por ahora muy tímido, de los abogados de la Casa Rosada. La información que tengo yo es que por ahora desmiente la Casa Rosada, pero repito, yo tengo una fuente oficial, desmiente el Procurador General del Tesoro, que es el abogado del Estado, Bernardo Sarabia Frías, a través de sus voceros, dicen que esto no es así, pero fuentes políticas irreprochables dicen que Bernardo Sarabia Frías presentó una carpetita con los detalles de cómo sería ese eventual adelantamiento, qué cosas deberían conseguir, qué apoyos deberían conseguir, qué sogaca que da saber que están siquiera pensando en eso, ¿no es cierto? Vos mirá lo grave de la crisis económica que pasamos de hace un par de meses. La reelección era un hecho, la triple reelección hablaba el gobierno, ¿no? La reelección de Macri, Vidal y Larreta, a estar evaluando en este momento una posibilidad de este tipo. La verdad que en el Congreso no me parece que, si eventualmente llegaran a plantear eso, no parece haber eco, ¿no? No parece haber ganas de acompañar. Es un Congreso muy fragmentado que durante los 2 primeros años de Mauricio Macri garantizó la gobernabilidad, acompañando leyes que a muchos de los diputados y senadores que las votaron hoy se las reprochan por ejemplo, haber acompañado el pago a los fondos buitre en su momento, el blanqueo de capitales, exactamente, y que